Me despierto a las 7 de la mañana con la misma presión en el pecho de siempre. Siento que me ahogo y que no puedo respirar. Ellas ya están ahí, las noto, se están despertando. Mamá entra en el cuarto y me da el desayuno y las pastillas para que me tranquilice. Siempre esperan a que mi madre se vaya para empezar a decirme de todo. Me dicen que soy una inútil, que no sirvo para nada. Que me muera, que ojalá me muera. De repente, entro al cuarto y ella no está. Entonces, siento que algo le falta. No entiendo nada. Me voy al salón corriendo y me tumbo en el sofá para estar más tranquila. Mamá y papá se fueron a trabajar y me cuida la abuela. La abuela me pone música para hacer que me distraiga, pero yo no consigo. Ellas siguen ahí, me están viendo. De repente empiezo a tener mucha ansiedad, me encuentro muy mal, no sé qué me pasa, empiezo a tirar cosas. La abuela intenta tranquilizarme, pero no lo consigue. Después me siento muy culpable por hacer lo que he hecho. Mamá llega a casa después de trabajar a las 2 de la tarde y me saluda. Yo intento expresarle cómo me siento, pero es que no puedo. No tengo amigos, ni tampoco salgo a la calle. Dependo de todo de mis padres y así llevo 5 años. No sé cómo mi vida se ha reducido a esto. Son las 8 de la tarde. Mamá me da de cenar, me ducho y me acuesta. Durmiendo es la única forma que tengo de estar tranquila, de no sufrir, de no escuchar esas voces. Esta historia que os acabo de contar es el día a día de mi hermana Laura. Mi hermana tiene 21 años y cuando nació le diagnosticaron el síndrome 22q11.2. Un síndrome genético que afecta a 1 de cada 2.000 recién nacidos y que prácticamente nadie conoce. Durante los primeros años de vida, a mi hermana le diagnosticaron un montón de consecuencias. Discapacidad intelectual, problemas en el aprendizaje y un sinfín de problemáticas. A esta situación se tuvieron que enfrentar mis padres a sus 25 años, donde se sintieron muy solos, nadie les explicó nada y empezaron a caminar sin tener ningún referente ante esto. Además, durante estos primeros años de vida tuvimos que vivir en una especie de confinamiento al estilo COVID debido a todos los problemas de salud que tenía mi hermana. No podíamos salir a la calle con ella. Yo cuando llegaba a casa me tenía que quitar toda la ropa y echarla a lavar, ducharme por si le podía pegar algún virus de la calle. Tampoco podíamos recibir visitas, ni ir a los cumpleaños, ni al simple parque a jugar. A pesar de todas estas dificultades, mi hermana fue creciendo y fue una niña feliz que le gustaba mucho cantar, bailar y dibujar. Durante su etapa escolar, las dificultades se fueron incrementando porque, además de toda esa problemática de salud, se le añadieron los problemas de aprendizaje. No tenía apenas habilidades sociales y le costaba mucho el colegio, suspendía prácticamente todo. Y sufrió acoso escolar. Se rieron de ella porque era diferente. Y tras cambiarla rápido de colegio en mitad de curso, pasaría por una depresión y a sus 14 años le diagnosticaron esquizofrenia. Mi hermana dejó prácticamente de comer, de hablar, de ser ella. O sea, era una persona totalmente diferente. Esto hizo que perdiese las ganas de vivir.
tuvo varios intentos de suicidio y un ingreso psiquiátrico. Y no sabéis lo que duele escuchar a tu hermana decir que qué le ha hecho a la vida para merecerse esto, porque ella sí no quiere seguir viviendo. Justo ese año, donde todo pues, fue bastante complicado, tuvimos la suerte de conocer a la Asociación Síndrome 22Q11 de Andalucía, que se acababa de crear. Al poco tiempo participamos en una convivencia con otras 7 familias de toda Andalucía y fue la primera vez que mi familia conocía a otra familia en su misma circunstancia y fue la primera vez que yo como hermano conocía a otro hermano. Aquí sus inseguridades, sus miedos, su forma de ser, sus circunstancias eran también mis circunstancias. Y gracias a esta asociación yo pude empezar a comprender que no estaba solo, que había más personas como yo. Claro, ante esta situación me había pasado todos estos años sin entender a mi hermana, solo, sin saber cómo acercarme a ella. Pero es que aquí encontré a gente que de alguna u otra forma me entendía. Yo necesitaba esa mirada de comprensión. Me había pasado 17 años rechazándola porque no la comprendía, porque no sabía por qué se comunicaba así, no sabía por qué era tan diferente a los hermanos de mi amigo, no entendía por qué había que ir tanto a los médicos o había tantas operaciones de por medio. Y es que nadie nunca me explicó nada. Así fue como ese niño que yo fui se acabó encerrando en sí mismo y acabó desconectando tanto de mi hermana como de su familia, como de mí mismo. Y entendí que me había pasado 17 años siendo un hermano ausente, que no estuvo ahí. Pero es que no estuve ahí porque no sabía qué hacer en esa situación. Y es que tampoco tenía que saber qué hacer porque era un simple niño y nadie me explicó nada. La relación con mi hermana ahora no es que sea maravillosa ni perfecta, tenemos nuestros más y nuestros menos, pero sí he conseguido conectar con ella a través de lo que más le gusta, bailar, cantar y dibujar, el arte. Sobre todo en cuarentena, cuando pues, su salud mental volvió a saltar por los aires y fue el arte lo que nos permitió pasar un ratito juntos, aunque fuesen simplemente 10 minutos. Y ella pues estaba más tranquila sin esas voces. Y entre todas las cosas que creamos surgió un proyecto que se llama el Proyecto Oxymorons y que son estos 2 personajitos de aquí. Uno es Oxy y otro es Morons. Y a través de ello hablo de salud mental en redes sociales. También he ayudado con mi formación como psicólogo. Empecé a subir este tipo de viñetas e historias a redes sociales y al final la gente, mi comunidad, empezó a hablar de salud mental. Y pronto esa comunidad también me empezó a contar su historia. Y es que esas historias eran historias de personas, de familias que estaban atravesadas por el cáncer, por una enfermedad incapacitante, por ese duelo tan complicado que es no haberse podido despedir de alguien querido y que ha muerto solo o sola por COVID en el hospital. O esos padres que son supervivientes por la muerte por suicidio de su hijo o hija. Todas estas historias eran muy diferentes entre sí, pero todas ellas tenían muchas cosas en común. En primer lugar, tenían ese dolor, ese sufrimiento que pasa a la propia persona que está con esta enfermedad o que tiene estas circunstancias y el de su familia. Está esa incomprensión social que sigue habiendo día a día y está también esa falta de recursos para que estas personas y familias puedan tener una vida digna. Vivimos en entornos bastante invalidantes, ya sea en nuestra familia, con nuestros amigos o en el trabajo. No ha calado muy de lleno ese discurso de va, tú puedes con todo, venga, tú que vas a estar mal con lo joven que eres, ya te enterarás cuando seas mayor. O yo que voy a tener depresión, para eso hay que tener tiempo. Al final, cuando se dicen este tipo de frases,
lo único que conseguimos es invalidar a esa persona que está pidiendo ayuda y está contando que lo está pasando mal. Y es que encima a nuestra generación, a mi generación, la llamarán la generación de cristal porque parece ser que si expresamos cómo nos sentimos, estamos mostrando lo débiles que somos. Y creo que no es así. Se nos ha olvidado hacer algo muy importante y es esto, escuchar. Y es que estamos viviendo momentos muy complejos para nuestra salud mental. Faltan psicólogos y psicólogas en nuestra sanidad pública. Cada día se suicidan 11 personas. Y cuando hablo con mi entorno está cansado. Nuestros entornos están cansados. Nosotras y nosotros estamos cansados. Y es que además de todas las circunstancias sociales y personales que vivimos cada uno, se le une esa incertidumbre por el futuro. No saber qué va a pasar. Y creo que es un buen momento para poner sobre la mesa esas redes de cuidado mutuo, esas redes de apoyo que cada uno y cada una tenemos. Ese amigo o esa amiga que nos echó el cable cuando todo parecía saltarse por los aires. O esa mano que nos dieron cuando parecía que todo se desmoronaba. Y es que quizá no necesitamos ser unos luchadores o unas guerreras o guerreros. Quizá lo que necesitamos son entornos seguros donde poder contar nuestra historia. Personas con las que poder mostrar nuestras vulnerabilidades. Y es que cuando hablamos de salud mental también tenemos que hablar de esto. De cuál es nuestro entorno, de cuáles son nuestras circunstancias. Ojalá poder acabar esta charla contando que la historia de mi hermana ha mejorado. Que ella ha mejorado y va al centro ocupacional y tiene amigos y sale con ellos los fines de semana. Ojalá poderos decir que todo va bien, que puedo compartir tiempo con ella, salir a dar un paseo o tomar algo tranquilamente. Pero es que si os cuento esto, os estaría mintiendo. Siempre que alguna persona con problemas de salud mental cuenta su historia y cuenta que ha podido conseguir una vida lo más o menos normal, siempre me pregunto, ¿por qué mi hermana no? ¿Qué se ha hecho mal? Y lo que incapacita a mi hermana no son todos sus problemas de salud, es su problema de salud mental. Y no es que mi hermana no se lo proponga o no le eche ganas. Es que los problemas de salud mental son mucho más complejos que esto. Y muchas veces en las familias no encontramos los recursos necesarios para poder hacer que nuestro hijo, hija o hermana tenga una vida digna. O muchas veces esos recursos es que ni existen o son económicamente inalcanzables para la familia. Porque como dato, la residencia que necesita mi hermana cuesta 3.500 euros al mes. ¿Qué familia se puede permitir eso? Nosotros tampoco. Y es que hay historias que no siempre salen bien. Pero aún así, son historias que merecen ser contadas. Y por eso estoy aquí. Porque mi hermana no puede. Para visibilizar su historia. Porque personas como mi hermana también existen y también tienen su historia. Mis padres siempre me dicen, ojalá haber encontrado a la asociación antes. Nos hubiésemos sentido mucho más comprendidos y mucho menos solos. Quizás yo también hubiese dejado de ser mucho antes ese hermano ausente que fui. Pero no lo sé. Lo que sí sé es que no quiero que otros niños, niñas o adolescentes pasen por eso que yo pasé sin entender. Por eso tuve una idea de crear un proyecto donde acompaño, donde los hermanos nos acompañamos y nos apoyamos y construimos ese entorno seguro que necesitamos para contar nuestra historia. El proyecto se llama Dame la mano y la foto que veis ahí es la mano de mi hermana y la mía. Y se llama así porque para mí implica el decir, oye, que estoy aquí, que me importas, que cuentes conmigo, pero también implica dejarse ayudar, porque no podemos pretender poder con todo. Os invito a que demos la mano,
a que nos demos la mano para poder seguir construyendo y tejiendo esas redes de apoyo, esas redes de cuidado mutuo que todas las personas necesitamos. Muchas gracias.